así, vamos a comenzar el capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 1 al 5, que lo vamos a continuar, vamos a repasar un poco en la próxima prédica, pero hoy vamos a comenzar. El versículo 1 dice: te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya vemos cómo Pablo se aproxima al final de su carta y realmente quiere animar y quiere provocar o retar a Timoteo para que cumpla con su tarea. A veces no nos gustan que no nos den ni la más mínima directriz para cómo debemos realizar determinados trabajos en la iglesia. Bueno, podemos también hablar de la casa, cómo debemos realizar determinados trabajos en la casa, pero nos remitamos a los ministerios. No nos gusta ni la mínima directriz. Pero sin embargo acá vemos cómo las cartas de Pablo son reiterativas en exhortarlo a Timoteo, cuando la característica de Timoteo es ser una persona leal, instruido desde los pañales por su madre. Pero sin embargo Pablo estaba preocupado en que Timoteo pudiera cumplir con su tarea, y para eso le recuerda 3 cosas acerca de Jesús. La primera dice que Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Algún día, hermanos, se someterá a prueba la obra de Timoteo a través de Jesús mismo, y la tuya también. Toda la obra que realizamos acá en la tierra va a ser sometida a una prueba de parte de Jesucristo, que es el juez de los vivos y el juez de los muertos. Un cristiano debe hacer todo su trabajo de tal manera que se lo pueda ofrecer a Cristo. ¿Realmente nos hemos puesto a pensar que lo que estamos haciendo se lo podemos ofrecer a Jesucristo? ¿Le podemos decir: Señor, en primera instancia yo te ofrezco mi vida? En segunda instancia, Señor, yo te ofrezco mis dones, mis talentos, mis virtudes, todo lo que tú me has dado, mi ministerio. ¿Podemos ofrecerlo al Señor? Porque un cristiano tiene que estar capacitado, hermanos, para poder ofrecerle al Señor. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Nuestra carne? No le deben preocupar ni la crítica ni el veredicto de la gente. La única cosa que debe un cristiano anhelar es que nuestro Señor Jesucristo nos diga: bien hecho, buen siervo de Jesucristo. Eso es lo único que nos debe importar. Porque en la tierra algunos nos van a adular por obligación, otros nos van a adular porque merecemos la adulación, por así decir. Pero realmente lo que nos tiene que importar es qué va a opinar Jesucristo de nosotros. Si todos nosotros hiciéramos nuestro trabajo con ese espíritu de saber a quién estamos sirviendo y a quién le vamos a ofrecer lo que somos y tenemos, la diferencia sería valorable, sería incalculable. Muchas veces vemos cómo nos gusta agradar a los hombres, nos gusta recibir la aprobación, y ¿quién no ha esperado la aprobación de los hombres? Que nos digan algo cuando hemos predicado, cuando hemos cantado, cuando hemos orado, cuando hemos ministrado. En fin, ¿a quién no le gusta? A todos nos ha gustado que alguna vez nos digan algo bonito. Pero no nos tendría que importar eso, porque hay muy buenos siervos de Dios en la tierra que no reciben ninguna adulación ni ninguna palabra de estímulo, pero es porque el Señor lo tiene reservado todo en el cielo para que su palabra sea de parte de Dios. Eso es lo que te tiene que importar a ti, hermano y hermana. Si nosotros realmente pensáramos de esa manera, nos libraría de ese espíritu desconfiado que se ofende ante la crítica, nos libraría del espíritu que se preocupa del prestigio y de los derechos personales, nos libraría del espíritu egocéntrico que exige gracias y alabanzas. Exige. El espíritu egocéntrico exige. ¿Cuántos dicen: a ver, aplaudan? ¿Que no es cierto eso? ¡Aplaudan! El espíritu egocéntrico exige gracias y alabanzas por cada acción. Y también nos libraría aún de darnos por ofendidos por la ingratitud humana.
Porque si realmente nosotros pensamos que nos tendría que importar lo que el Señor nos va a decir cuando lleguemos y estemos frente a Él, no nos importaría nada de los hombres. Basta suficiente que ya en la tierra nos sintamos aprobados por Dios. Y cada uno sabe si somos aprobados o no. El versículo 1 también dice que Jesús es el que ha de volver. ¡Qué maravilla! Muchos no creen que Jesús ha de volver a buscarlo a su iglesia. Hay una cantidad alarmante de cristianos que están dejando de creer en que Cristo viene y que viene pronto. Dice Pablo, te encargo por su aparición. La palabra original es epifaneia. Epifaneia se usaba de dos maneras. Siempre tenemos que ir un poquito al entorno de los apóstoles, que era un entorno griego y era un entorno judío, a ambos entornos. Entonces, la palabra original era epifaneia, o sea, que ha de volver. Y se usaba de dos maneras. Primero se usaba en la intervención manifiesta de algún Dios con minúscula. Y en segundo lugar se usaba especialmente en relación con el emperador romano. Recordemos que en esos tiempos se lo consideraba un dios al emperador. Su entronización era su epifaneia, o sea, cuando se entronaba, cuando se lo coronaba al emperador, ahí se hablaba de, una epifaneia, más o menos, se está entronando al Dios que nos va a gobernar. Y este trasfondo, el trasfondo del pensamiento de Pablo aquí, porque se usaba de su visita a cualquier provincia o ciudad. Cuando el emperador, fíjense en que iba a visitar algún lugar, todo se ponía en perfecto orden. Se barrían las calles y se adornaban las casas y se ponían al día todos los trabajos para que el lugar estuviera apto para esa epifaneia, para esa entronización del emperador. Pablo y los apóstoles conocían todo eso. Entonces podían dar ejemplo ellos, porque lo vivían, no era una historia, un relato contado, era vivenciado. Entonces así es como que Pablo le dice a Timoteo, tú sabes lo que sucede cuando una ciudad está esperando la epifanía del emperador, pero tú Timoteo, estás esperando la epifanía de Jesucristo, tú estás esperando la aparición de Jesucristo. Entonces haz tu trabajo de tal manera que todas sus partes estén dispuestas para cuando Él aparezca. De igual forma, el cristiano debe ordenar su vida de tal manera que en cualquier momento esté preparado para la venida de Cristo. Qué pronto que somos los seres humanos para prepararnos para los grandes eventos. Qué pronto que somos para dar honra realmente a los que merecen honra. Porque no vamos a decir que un presidente, que un gobernador no merecen su cierta honra humana. Y se prepara la ciudad, se preparan las personas, lo mejor posible. ¿Cuánto más nosotros nos estamos preparando para ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores? La mejor epifanía, inigualable. Por eso no es aceptable que un cristiano viva indiferente a su venida, hermanos. No es aceptable. Si hay iglesias que no les gusta hablar de la venida del Señor, no es aceptable. Porque no aceptan que la venida de Cristo está pronta y que es real y es verdadera, pero sí están muy comprometidos con el mundo y con conformarlo al mundo y con vivir conforme al mundo y como que adaptarse al mundo y como todo del mundo, prepararse para vivir en el mundo, pero no prepararse para vivir en la eternidad por la epifanía, por la aparición de nuestro Mesías, porque nuestros ojos tienen que ser dignos. Dice que nosotros miraremos la belleza de su santidad. Cuando Jesucristo aparezca en las nubes, nuestros ojos podrán contemplar la belleza de su santidad. ¿Serán que nuestros ojos están limpios? ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están escuchando nuestros oídos? Porque las trompetas las vamos a escuchar. Bueno, queridos hermanos, pasemos al tercer punto. Jesús es el Rey, hablándonos de un reino, como dice allí. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Pablo exhorta a Timoteo a actuar recordando el reino de Jesucristo. Llega el día cuando los reinos del mundo serán el reino del Señor. Así que Pablo le dice a Timoteo, vive y trabaja de tal manera que quedes como un ciudadano fiel cuando venga el Rey. Son todas expresiones que nos tienen que hacer pensar, queridos hermanos. No son expresiones para ser leídas a la ligera, por eso voy a continuarlo este mensaje, porque realmente me gusta mucho, porque habla de la venida del Señor, de la preparación. Me gusta mucho, me ha tocado el corazón y quiero que lo toque al corazón tuyo también, porque el apóstol Pablo se estaba preparando para la venida del Señor, para la Epifanía, de no un emperador terreno, sino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nuestro trabajo debe ser tal, hermano, que pueda resistir el examen de Cristo. ¿Cómo nos preparamos para un examen de una materia de la facultad, de la universidad, de la secundaria, de la primaria? ¿Cómo nos preparamos? Los que son realmente comprometidos y personas que realmente quieren hacer bien las cosas, se preparan día y noche. A veces ni duermen durante la noche para prepararse para un examen, para salir aprobados. ¿Cómo nos estamos preparando para poder resistir el examen de Jesucristo? Nuestras vidas deben ser tales, hermanos, que puedan recibir la aparición del Rey. Nuestro servicio debe ser tal que realmente demuestre la realidad de nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Porque hay muchos cristianos que hoy le encanta hablar del reino de Dios y que somos hijos del reino de Dios y que somos reyes y sacerdotes y les encanta hablar. Uno le ve la vida y lo que menos tienen es ser hijos del reino de Dios, la manifestación de lo que es un hijo del reino de Dios. Revisemos nuestra vida, si realmente tenemos la ciudadanía para poder entrar a ese reino. Porque si no tienes ciudadanía, terrenalmente no puedes entrar porque digas que quieres entrar a otro país. Si tú quieres entrar al país celestial, tienes que tener una credencial. Tienes que tener esa ciudadanía de hijo de Dios, de verdadero hijo de Dios. No que tú te crees hijo de Dios, sino de que realmente el examen, el escrutinio del Rey de Reyes te dice, eres mi hijo, entra, buen siervo y fiel, y gózate. Luego a continuación puede que haya pocos pasajes en el Nuevo Testamento realmente en los que se presenten los deberes del maestro cristiano tan claramente como en estos 5 versículos del capítulo 4 de 2 Timoteo. El versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En primer lugar, el maestro cristiano debe ser insistente, hermanos. Debe presentar la gracia de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Como alguien ha dicho, aprovecha o crea tu oportunidad. Si no la tienes, no sé, créala, pero no desperdicies ni un momento de tu vida sin presentar la gracia de Cristo a quien sea. Aún hasta los mismos cristianos. Puedes hablarles de la gracia de Cristo, los puedes hacer volver a la realidad a muchos de ellos. Como decía también un predicador, el cristiano debe considerar cada momento una oportunidad para hablar de Cristo. ¿Estoy reunido con mi familia? Busco la oportunidad de hablar de Cristo. ¿Estoy reunido con mis amigos? Busco la forma de predicarle la gracia de Cristo. Estoy en la calle, busco la forma de predicar la gracia de Cristo, con palabras o sin palabras, testimonio. Nuestra vida tiene que ser testimonial, hermanos, porque quizás no tengamos todos o muchos la suerte de algunos que tienen oportunidades de predicar el evangelio a multitudes, pero quizás sí tienes la oportunidad todos los días de predicar en tu barrio. ¿Con qué? Con tu conducta, con tu moral, con tu estilo de vida,
con tu perseverancia, siempre la misma persona. No, hoy una cosa, mañana otra, hoy me he visto así, la moda cambia, me he visto como la moda, sigo esto, sigo aquello, y la gente te mira, hoy sos una cosa, mañana sos otra. El cristiano siempre es igual, no hay variante. Y se decía de George Morrison, bueno, de la iglesia de Wellington en Glasgow, que para él empezara la conversación donde empezara, llegaba directamente a Cristo, cristocéntrico. Eso tenemos que ser, hermanos. Nuestras conversaciones tienen que ser cristocéntricas. Hoy se está escuchando mensajes muy leycéntricas. Y no está mal, pero siempre y cuando no deje de predicar a Cristo. Y luego Pablo pasa a hablar ya del efecto que debe producir el testimonio cristiano, porque nuestro testimonio tiene que producir un efecto. Si no produce efecto, entonces no es testimonio. Es que andamos todos en la misma corriente. No, el testimonio del cristiano tiene que producir un efecto, y veamos, debe redarguir, debe convencer, debe hacer que el pecador se dé cuenta de su pecado. Si nosotros predicamos un evangelio que no convence a la persona de que está en pecado, podemos decir que es conformismo, que es un mensaje acomodado, un mensaje lindo, bonito, agradable al oído. Pero cuando nosotros nos tenemos que convencer del pecado, nos tiene que doler, porque el pecado es malo. Y si nosotros nos queremos convencer de que somos pecadores, nos tiene que doler, nos tiene que avergonzar. Entonces, dijo alguien una vez que el camino a la perfección pasa por una serie de disgustos. Él dijo esa palabra, pasa por una serie de disgustos el camino a la perfección. De una manera u otra hay que hacer que el pecador sienta disgusto o enojo por su pecado. Si tú en una prédica no has sentido disgusto o enojo por tu pecado, entonces, querido hermano, no estás predicando un evangelio que lleve a la perfección al oyente. Otro personaje traza un contraste y él toma la filosofía, y me pareció bien este ejemplo. Toma un contraste entre el filósofo falso, porque en esa época había muchos filósofos, recordemos, ¿no? Entonces él toma este ejemplo entre el filósofo falso que no busca más que la popularidad y el filósofo verdadero cuya única meta es el bien de los oyentes, porque también había filósofos buenos. Entonces, el filósofo falso maneja la adulación y fomenta la autoestima. Y el verdadero filósofo dice: venid a que se diga que vas por un muy mal camino. Entonces, la clase del filósofo, decía, es un quirófano. Cuando sales de ella, de la clase, de la filosofía verdadera, no deberías sentir placer, sino dolor. Porque cuando se sale de un quirófano, no se sale muy bien. Al poquito tiempo la anestesia se te empieza a ir, empiezan a venir los dolores. Has estado en un quirófano. Entonces, si tú realmente quieres estar en esa clase verdadera, tienes que salir como si hubieras estado en un quirófano. Un joven mimado en Atenas solía decirle a Sócrates: Sócrates, te odio, porque cada vez que me encuentro contigo me haces verme tal como soy. Porque la primera cosa, hermanos, esencial, es hacer que una persona se vea tal como es. Pero este joven mimado no le gustaba que le digan cómo era, como esos niños mimados que uno va y le quiere decir las cosas y se ofenden, se enojan, empiezan a gritar, a patalear, se tiran al piso, patean, golpean, porque no le gustan que le digan a alguien: sos caprichoso, sos mentiroso. Y nosotros siempre remitimos al niño, pero es que también hay adultos así. Miren, este joven no le gustaba, dice que lo llegó a odiar a Sócrates.
porque cada vez que se encontraba con él, le decía tal como él era. Sos esto, sos aquello. Es que el adulador no te va a decir cómo sos. El adulador va a saber que sos una mala persona y te va a decir, sos genial. Sos la mejor persona del mundo. La primera cosa, hermana, entonces recordemos, es hacer que una persona se vea tal como es. Nuestras prédicas nos tienen que hacer sentir mal, porque todavía no hemos llegado a la perfección, hermanos. Nos estamos preparando. Estamos en el camino. Debes reprender, dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debes reprender. En los grandes días de la iglesia había una magnífica valentía y denuedo. Se predicaba realmente, no se necesitaban estos micrófonos, porque las personas tenían una unción, un denuedo tan grande que sus voces eran trompeta. Y por eso sucedían cosas realmente. Porque hoy a veces para querer creer que somos espectaculares, pegamos un grito en el micrófono, le ponemos alto volumen y pensamos que vamos a impactar a la gente. Y es el alto volumen del micrófono. Quítanos el micrófono y que hablemos con denuedo y con poder. Y ahí vamos a ver realmente. Dice que E.F. Brown cuenta un incidente en la India. Cierto noble joven del virrey en Calcuta se hizo famoso por su mala vida. ¿Vieron que eso sucede? Que hay algunos actores que se hacen famosos porque llevan una vida desordenada de lo peor y se hacen cada vez más famosos. Más desordenada su vida, más famosos se hacen, porque estamos en el tiempo ese, donde la fama llega a los que viven en las tinieblas. Cuanto más sumergido en las tinieblas, más famoso te haces. Bueno, dice que en Calcuta había un joven que se había hecho famoso por su mala vida. Entonces el obispo del lugar, cierto día se puso sus vestiduras rituales, se dirigió a la casa del gobierno y le dijo al virrey: Excelencia, así, con denuedo, Excelencia, si el señor, o sea, este noble joven de mala vida, no se marcha de Calcuta antes del domingo que viene, le denunciaré desde el púlpito de la iglesia. Y antes que llegara el domingo, aquel joven noble de mala vida, noble no porque era noble, sino noble porque pertenecía a la realeza del virrey. Aquel joven, dice, antes que llegara el domingo, había desaparecido. Y yo me pregunto, si nosotros hiciéramos eso, nos quedamos con la iglesia vacía, o nos confrontan, o nos pueden llegar hasta golpear, o nos critican por predicar la verdad con denuedo y con poder, por no permitir el pecado, la mala vida, como diciendo esa persona no puede entrar a la iglesia, no puede entrar a la iglesia esa persona de mala vida porque no quiere cambiar. Porque claro, los de mala vida tienen que venir a la iglesia porque tienen que cambiar, pero esa persona no quiere cambiar. Y miren el respeto que había en ese tiempo, que la palabra del obispo tenía autoridad, tenía poder, que el joven no entró, desapareció, dice. Bueno, en realidad no nos corresponde colocarnos por encima de nadie como jueces. El Señor no nos ha mandado a ser jueces, ¿verdad? Pero sí es nuestro deber dar la palabra de advertencia cuando se necesita. Debemos advertir. Y con el denuedo correspondiente. No así mimándole a la persona y diciéndole: no seas tan atorrante, cambia tu vida, y dale una palmadita en la espalda, deja esos caminos que estás transitando. No, hermanos, tienes que dejar esos caminos, porque vas en camino de muerte, porque tu alma ya está condenada, porque tu destino es el infierno, porque no podrás entrar al cielo. Eso es denuedo, hermano. El que quiere ser salvo se va a convertir, va a ser tocado por el poder de Dios. Y el que no, se va a ir con el mundo, se va a perder en ese mundo escondido que ya lo ha vivido y que ya lo ha transitado y que ha sido un hipócrita y que ha engañado a muchos, diciéndose llamar cristiano. Debe exhortar. Seguimos en el versículo 2. Debe exhortar. Aquí tenemos la otra cara de la moneda, pero ninguna reprensión debe ser nunca
de tal manera, hermano, que deje al otro, por supuesto, en la desesperación y sin esperanza. No solo se debe reprender, también se debe animar. Si vemos que la persona es reprendida, dice, sí, yo me quiero humillar, derrama lágrima y todo, bueno, ahí viene el ánimo. Después del reconocimiento, ahí viene el ánimo del pastor con denuedo, del obispo, del ministro. Te aliento, ven a la iglesia, no dejes de venir, empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello, ya ahí viene el ánimo. Si no hay reconocimiento, ¿qué ánimo se puede dar? Además, el deber cristiano de convencer, de reprender y de animar debe llevarse a cabo con paciencia y doctrina, decía el apóstol Pablo. Con paciencia. Me está cansando esta persona ya me está cansando, pero voy a tener paciencia y voy a predicarle doctrina, que muchos no quieren ni que se hable la doctrina. No, solamente prediquemos que Jesucristo salva y punto. No, y la doctrina de Jesucristo, la doctrina que predicó el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo de Jesucristo, la palabra original es macrotimia, que describe el espíritu que nunca se irrita, nunca desespera y nunca considera a nadie incapaz de salvarse. Nosotros no somos quienes para decir, este nunca se va a convertir. No somos incapaces, hermano. Muchas veces lo habremos dicho porque realmente nos llegan a cansar algunos, pero no deberíamos. Tenemos que tener paciencia y siempre tener esperanza de que en algún momento, quizás ya final de su vida, muchos se han convertido al borde de la muerte. Entonces tenemos que tener esperanza con esas personas. El cristiano cree pacientemente en las personas porque cree en el poder transformador de Cristo. Yo creo que Cristo tiene poder para salvar a esta persona imposible de tratarla. Y luego llega ya Pablo a una audiencia necia. El versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo pasa a describir la audiencia necia y advierte a Timoteo de que se está llegando a que la gente se niegue a escuchar la sana doctrina y que se amontones maestros que le hagan cosquilla en los oídos con precisamente las cosas fáciles y cómodas que quieren oír. O sea, conforme a sus propias concupiscencias. Que se amontonen maestros y alumnos que quieren escuchar lo que quieren escuchar y no lo que deben escuchar. Que van a llegar esos tiempos. Bueno, y yo diría que estamos en esos tiempos también y que siempre existieron esos tiempos, pero aún ahora más que nunca. En los días de Timoteo era fácil encontrar esos maestros. Se llamaban sofistas. Eso lo venimos viendo y reviendo. Sí, se llamaban sofistas y vagaban de ciudad en ciudad ofreciéndose a enseñar cualquier cosa por dinero. Alguien decía de ellos, tratan de atraerse discípulos cobrando poco y prometiendo mucho. Y en los días de Timoteo había por todas partes falsos maestros, los sofistas estos, hermanos. Pablo tuvo una dura tarea, hermanos, así que si tú tienes una dura tarea, no te desilusiones, porque si Pablo pudo resistir y llegar a la meta y alcanzar el supremo llamamiento, también lo podrás tú. Había falsos maestros, los sofistas, y su estrategia era ofrecer argumentos por los que una persona se pudiera justificar por hacer lo que quisiera. Yo me justifico. Yo necesito recasarme porque no me gusta vivir solo. Y yo no he tenido la culpa de mi divorcio y tantas excusas, hermanos. Bueno, cualquier maestro, hasta el mismo día de hoy, cuya enseñanza tiende a hacer que las personas den menos importancia al pecado, es una amenaza para el cristianismo y para la humanidad. Nos tenemos que alejar de esas personas. En oposición a aquello, había que imponerle a Timoteo ciertas obligaciones. Tenía que ser sobrio en todas las cosas. La palabra original, nephein, quiere decir que debe ser sobrio y controlado como un atleta que tiene sus pasiones, apetitos y nervios bien bajo control. Y hoy estamos viendo de todo. Hoy estamos viendo discípulos formados por maestros realmente que no son ni sobrios, ni controlados en sus pasiones, ni en sus apetitos, ni en sus nervios. Personas iracundas, coléricas, lujuriosos, nada de sobriedad, todo puro jocosidad, todo puro show, todo puro escenario,
todo puro diversión, eso se ve hoy. Es triste, hermanos. El cristianismo no debe ser víctima de modas. El equilibrio debe ser su norma en un mundo desequilibrado y a menudo insensato. No podemos ver ministros que sean insensatos y desequilibrados, porque entonces somos mundanos. El cristiano tiene que ser todo lo contrario. Tiene que estar dispuesto, como dice el versículo 5. El 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a lo que los sofistas enseñaban, los falsos maestros. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, el cristiano debe estar dispuesto a aceptar cualquier aflicciones que le sobrevenga. El cristianismo tiene un costo, hermano, caro, y el cristiano debe pagar el precio sin murmuraciones. Difícil, muy difícil, pero no imposible. El cristiano tiene que estar dispuesto a hacer la labor de evangelista también. A pesar de la acusación y de las burlas, el cristiano es esencialmente el portador de las buenas noticias. Y el cristiano debe estar dispuesto a no dejar ningún acto de servicio sin cumplir. El cristiano no debe tener más que una ambición: ser útil a la iglesia de la que forma parte y a la sociedad en la que vive. No podemos ir y entrar a la iglesia como se hacen en algunas religiones, que se entra y se sale como una persona más del montón. No, tenemos que ser útiles para la iglesia y útiles para la sociedad en la que vivimos. La oportunidad que no dejará pasar por nada no es la de un provecho barato, hermanos, sino la de ser de servicio a su Dios, su iglesia y sus semejantes. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder vivir el verdadero cristianismo predicado por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder vivir estos tiempos tan difíciles como lo vivió el apóstol Pablo y lo tuvo que vivir Timoteo y toda la secuencia de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Que el Señor nos bendiga a todos.